es tuya, mi Rey. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, mi buen Dios. Nuestras vidas te pertenecen. Nuestras vidas, Señor, son para glorificarte, son para traer alabanza, para traer gloria a tu nombre precioso. Permítenos alegrarnos en este día. Permítenos, Señor, ser parte de ese pueblo agradecido por todas tus bondades y misericordias. Asimismo, Señor, pedimos por fortaleza en los momentos de tribulación, de angustia, de necesidad, que tú seas, Señor, ministrando para cada una de las necesidades. Te damos honor y gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Muy bien. La palabra de Dios, hermanos, viene para cada uno de manera personal. Dios conoce su necesidad y mi necesidad. En esa sintonía, pues Dios trae palabra al corazón, trae palabra a la necesidad de cada persona. Jesús fue alguien que ministró en diferentes entornos, diferentes contextos. Así como ministró a las multitudes, también ministró a las personas de manera puntual. Él lo hizo. Así como ministró a las personas que estaban en una grave necesidad, en una enfermedad, también se acercó a aquellas personas de clase alta que tenían buena posición, pero que también necesitaban de un Salvador. El ministerio del Señor fue completo. Dice que cuando veía a las multitudes, Él tenía compasión de ellas, porque las miraba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Su corazón era un corazón pastoral. Por eso es que se dice del Señor que Él es el pastor de los pastores, que Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor por excelencia. Cuando aparezca, cuando regrese, Él va a dar el premio a cada uno de aquellos que han trabajado en su obra. A pastores, a líderes, a siervos, a siervas, pero a cada creyente de manera particular que se ha dedicado a servir en su obra. Él traerá el premio. En el Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, a cada uno el Señor recompensará. Este pasaje que hoy hemos leído nos habla acerca de un momento en el cual los discípulos se iban a enfrentar a una situación que ellos ni se imaginaban. El ministerio del Señor, repito, era por ciudades, por aldeas, por calles, por caseríos, por diferentes lugares. Pero hoy iban por mar, ¿verdad? La Biblia dice lago en este caso, pero los otros evangelistas dicen mar. Al mar de Galilea o lago de Galilea se le menciona mucho en la Biblia. Y el Señor les hace una propuesta y les dice Él: pasemos al otro lado. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Pasemos al otro lado. Este tema pues ha sido desarrollado en diversas ocasiones con títulos diferentes. En otras oportunidades lo hemos titulado Jesús calma las tempestades de la vida. Pero hoy lo titulamos Pasemos al otro lado, porque el Señor quiere que nosotros no nos estanquemos y que si estamos en un momento de angustia o tribulación, Él quiere decirnos en esta mañana que vamos a pasar al otro lado, porque la promesa de Dios es fiel. Si una persona nos dice algo, tenemos razón para dudar. Si una persona nos promete alguna cosa, hay razón para que nosotros pudiéramos dudar, porque los hombres fallamos, las personas fallamos. Pero la promesa de Dios es fiel. A sus discípulos les dijo: pasemos al otro lado, sin saber ellos lo que iba a venir en ese momento. Lo que pasó fue terrible. Según lo que vemos acá, en primer lugar, para pasar al otro lado es necesario que Jesús vaya en nuestra barca. Es necesario. Solos no vamos a poder. Solitos probablemente comencemos con fuerza, ¿verdad? Y no, yo puedo, y yo sé que
saldré adelante y yo tengo las formas, los recursos para poder vencer, para poder hacer este proyecto o lo otro, o para poder salir de mi situación, puedo. Al principio puede ser que sea verdad, pero luego las fuerzas se acaban, luego los recursos se acaban, luego las amistades no fallan, luego la misma familia incluso pudiera darnos la espalda. En esas circunstancias, ahí es cuando la persona reconoce que el único grande y que el único fiel en todo es el Dios Todopoderoso. Jesús, nuestro Salvador, está para ayudarnos en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Este pasaje se relata en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo quiero que vea lo que dice Marcos para agregar un detalle. En Marcos 4, el versículo 35. Marcos 4, 35. Los pasajes paralelos son aquellos pasajes que tratan acerca del mismo relato, pero le agregan algunos detalles que son importantes. Marcos 4, 35. Dice de esta manera: aquel día, oiga, lo mismo que Lucas, pero agrega algo más. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mire qué interesante. Dice Marcos, aquel día cuando llegó la noche. No fue a la luz del día, ¿verdad? A la luz del sol, sino que fue en el momento cuando las personas temen. Bueno, al mar, estando quieto, quizás no muchos le temen, pero cuando hay tempestad, cuando hay vientos, y piense mayormente si era oscuro, si no se veía nada, ¿cómo aquellos hombres no iban a temer? Porque claro, nosotros pudiéramos decir, eran pescadores, eran gente del mar, eran gente que sabía, es verdad todo eso, pero en el momento cuando la vida es amenazada, ahí es cuando en realidad el temor invade a la persona. Es más, según los médicos, las defensas de la misma persona, porque nuestro cuerpo tiene defensas, las mismas defensas del cuerpo se bajan cuando hay alguna situación de temor, cuando hay un problema difícil que le está angustiando, cuando hay una situación en la cual usted dice, no sé cómo voy a salir de esto. Las defensas del mismo cuerpo se bajan y por eso es que a veces hay hasta enfermedades a la par del otro problema que está sucediendo. Entonces es ahí cuando el Señor va a estar ahí. Hay que hacer lo que Él esté en nuestra barca. Y cuando hablamos de que Él esté en nuestra barca, estamos hablando de que Él debe de estar en nuestra vida. Aquí podemos aplicarlo en diferentes áreas. Que Él esté en nuestra vida, que Él esté con nuestra familia, que Él esté en nuestro trabajo, que Él esté en nuestro negocio, que Él esté en nuestra iglesia. Él debe de ser el que va con nosotros. Decía nuestro pastor general José de la Paz Palacios que Él sea nuestro compañero de viaje, decía. Qué maravilloso. Porque sin Cristo nosotros no podemos. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y esa lección muchas veces la persona la entiende a la brava. O como decimos, por las malas, porque por las buenas a veces nos hacemos renuentes, por las buenas a veces no queremos. La gente a veces entiende esta situación por las malas, porque hacen de lado a Dios, porque lo desechan a Él o lo miran con indiferencia. Y cuando viene el problema o la necesidad, ahí reconoce que de verdad sin Dios no se puede lograr nada. Pero hermanos, si la gente que no conoce de Dios hacen eso y menosprecian al Dios eterno, que la iglesia no sea eso, que la iglesia del Señor no seamos de ese tipo de gente, sino que nuestro corazón pueda desbordarse al Señor. Si bien es cierto, hermanos, que nuestra vida es como la vida de cualquier otra persona, somos padres, las hermanas son madres,
Los hijos tienen sus diferentes roles que cumplir y todo eso, pero eso que no nos lleve a alejarnos del Señor, de saber que el número uno es Él, que Él es el que debe de ser glorificado por nuestros labios en todo momento, a pesar de lo que nosotros hagamos, que nuestra vida sea para exaltar el nombre poderoso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Demos a Dios el lugar que Él merece. Entonces, cuando llega la noche, se ven azotados ahí ellos por una tempestad. Cuando llegó la noche vino el problema. Cuando llegó la noche se dieron cuenta que aunque el maestro iba con ellos, atravesaban dificultades. Porque probablemente digamos, no, si yo estoy en Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, va a decir la hermana. Pero y entonces, ¿estoy exento o exenta, dirá la hermana, de problemas? No. Estamos en este mundo y el cuerpo mismo nuestro resiente muchas veces, ¿verdad? Sabe que traemos una herencia. Nuestros padres nos han heredado y parte de la herencia muchas veces son enfermedades que vienen en los genes, ¿verdad? Y que se transmiten de generación a generación. Entonces hay razón que nos enfermemos. Hay razón a veces que vienen situaciones, bueno, la misma naturaleza misma que a veces nos trae dificultades con llovederas, con huracanes, ¿verdad? Con ríos que se desbordan, con enfermedades que se dan en el ambiente, pestes y todo eso. Entonces no estamos exentos. Puede venir la dificultad a nuestras vidas, pero ¿quién está con nosotros? Esa es la diferencia. El mundo llora y se deshace pensando qué es lo que va a ser de él o de ellos. Pero nosotros, claro que lloramos, hay momentos de angustia. Pero ahí es donde lo decimos al Señor, Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hija, le dice la hermana, ayúdame. Ahí está la diferencia. Pero en segundo lugar, para llegar al otro lado es necesario que nuestra confianza esté puesta solo en Jesús. Mire, Él va con nosotros lo sabemos. ¿Cuántos sabemos que Cristo va con nosotros? Lo sabemos, pero el saber que Cristo está con nosotros, a confiar plenamente en Él, hay una gran diferencia. No, si la persona dice, no, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy esto, yo soy allá, yo soy servidor. Sí, pero en los momentos de situaciones difíciles, ¿de verdad nuestra confianza está en el Señor? ¿O está en lo que puedo hacer? ¿O está en mis fuerzas? Ahí hay que ver. Según el versículo 23, porque ya el Señor les había dicho, pasemos al otro lado, y dice que ellos parten. El 23 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió, o sea, el Señor Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces el agua estaba ya entrando a su barca. Piense que era una barquita, no era un barco grande. No era ni siquiera aquellos que hoy están, ¿verdad?, de motor. Aquellas lanchas que la gente solamente las activa y ahí van, ¿verdad?, según a la velocidad que ellos quieren. O despacio o a una gran velocidad. No, en ese tiempo eran tipos cayucos, como le llaman hoy, ¿verdad? Ahí con remos, porque remaban, tenían que hacer fuerzas para ver de que su embarcación avanzara o pudiera llegar hasta el otro lado. La confianza en los momentos de dificultad debe de estar solamente en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. En esos momentos, ¿en cuáles momentos? Por ejemplo, en la necesidad económica. Hoy no es un secreto. Yo creo que todas las familias resienten o resentimos algo acerca de la situación económica. Nuestro país incluso es golpeado, ¿verdad?, por la situación económica. Incluso países muy desarrollados como Norteamérica, en Norteamérica o en Europa, siempre resienten la situación económica. Todo, ¿verdad?, está difícil. Pero es ahí cuando nosotros debemos saber que la confianza está en el Cristo victorioso. Hubieron años pasados en los cuales la gente decía, no,
ya no va a haber suficiente alimento. Se anunciaban, dificultades en aquel tiempo, ¿verdad? Decían para el año 2000. Después habían venido anunciando escasez para diferentes años. Pero yo le digo, nosotros como creyentes y los que tenemos ya algunos años de estar en Cristo, sabemos que aunque hubo escasez, pero siempre nos alimentamos. Aunque hubo escasez, pero siempre hubo un bocado para satisfacernos y para darle a la familia, porque confiamos en aquel que ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Él está con nosotros en todo momento. Bendito sea el Señor. Bueno, el ejemplo característico es el que él puso. Él dijo, miren las aves de los cielos, ellas no trabajan, ellas no guardan su grano ahí en los graneros, pero les digo que nuestro Padre Celestial dijo, las alimenta. Yo me he fijado, bueno, allá en el campo, cuando uno sale a hacer algún trabajo y de repente hay que almorzar ahí y con las migajitas que caen por ahí, luego llegan los pajaritos o llegan las hormigas y ahí se están alimentando. E incluso acá en nuestros lugares donde ya no hay suficiente incluso vegetación, pero ahí bajan los animalitos y si usted no les hace daño, esos animalitos son mansos y ahí llegan. Hay palomitas o hay pajaritos que llegan ahí y comen de los granitos del maicillo para sus gallinas o aves de corral. Ahí llegan los animalitos. Hace tiempo llegaban unos pajaritos muy hermosos a nuestra casa de colores, ni sé cómo se llaman, pero llegaban. Y ellos se habían acostumbrado que por ahí se les ponían unas frutas y ahí bajaban y ahí comían la fruta y estaban ahí pendientes si uno les hacía algo. Y nosotros no hacíamos como que no los veíamos y poco a poco se iban haciendo más mansitos, más mansitos. Dios utiliza diferentes formas para alimentar a los animalitos. O dijo el Señor, miren los lirios del campo. Las hermanas saben bastante de flores, ¿verdad? Y de todo eso. Miren cómo se visten, dijo el Señor. Miren la apariencia de ellas, qué hermosa. Pero, dijo el Señor, ni siquiera uno de esos lirios o de las flores hermosas que ustedes pueden ver, ni siquiera ellas se han vestido. Bueno, ni Salomón, dijo, siquiera se ha vestido como Dios ha vestido a esas flores hermosas. Eso fue lo que dijo el Señor. Y Salomón, que era un hombre, ¿verdad? De mucho dinero, alguien que compraba las mejores ropas, pero el Señor dice que las flores están mejor vestidas incluso que Salomón. Qué precioso. Entonces, hermanos, en tiempos de dificultad, nuestra fe, nuestra confianza debe estar plenamente en Cristo. En tiempos de escasez económica, en tiempos de hambre, en tiempos de enfermedad. Dirá alguien, ¿y enfermedad? Sí. Hoy no hay enfermedades. Por supuesto que hay enfermedades, ¿verdad? Hoy más que nunca. Yo creo que la salud, la rama de la salud, hoy, pues tanta gente, ¿verdad? Que se ha preparado para poder trabajar en ese ramo y se siguen necesitando más personas, porque hoy hay más enfermedades que antes. Entonces las enfermedades están ahí. Enfermedades que son leves, enfermedades que no son tan graves, pero hay otras que son catalogadas como incurables para la medicina moderna. ¿Y qué de nosotros? ¿Creemos que Dios es capaz de sanar una enfermedad leve? Sí. ¿Creemos que Dios es capaz de sanar una enfermedad que la ciencia le llama incurable? También debemos creerlo. Porque esa es fe, esa es confianza. Aunque ya se haya dado un diagnóstico, aunque ya esté dada una determinación, yo le digo, la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene Jesús, que es el médico de los médicos. Y Él va a utilizar a sus siervos. Y usted no se aflija, ¿verdad? Porque diga quizás, no, pero mi enfermo no está aquí, ¿verdad? Hoy, en una oportunidad, una persona le dijo al Señor, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. La fe no conoce barreras, la fe no conoce distancias, la fe actúa cuando usted y yo le creemos al Señor. Así que yo puedo pasar aquí al frente a que oren por mí
pero también si estoy en cama, en casa, o pudiera estar en otro país, también si mi familiar tiene la fe suficiente y la persona que está también en la situación tiene fe, puede recibir de Dios. No importa la distancia, no importa dónde esté, el Señor puede sanar. Hay problemas también familiares, hay problemas entre esposos, hay problemas entre padres e hijos, hay problemas entre gentes, ¿verdad? Que están ahí cercanos. Entonces el Señor debe de ser la confianza nuestra. El enemigo quiere ver desunión. El enemigo quiere ver así, ¿verdad? Gente que están todo el tiempo en conflicto, eso es. Pero el Señor quiere unidad. El Señor quiere que nos amemos unos a otros. Y no nos vamos a amar solamente, como decíamos hace un tiempo, con la gente que es muy lejana, porque no nos relacionamos mucho, sino con la gente misma que está cerca de nosotros, que son los con que a veces nos entramos en conflictos. Pero el Señor quiere que nos amemos. Entonces, problemas de trabajo. Hoy la gente se aflige, ¿verdad? Y dice, no sé si mi trabajo ya lo perdí. No sé si al llegar este semestre me cancelan mi contrato. No sé si en diciembre se me acabó, ¿verdad? Mi trabajo, no lo sé. O los negocios mismos, ¿verdad? Las personas que son de negocio. Hoy bastantes personas tienen sus negocios, pequeños o grandes, como sea. Pero la verdad es que quien tiene el control de todas estas situaciones es el Señor. Él es. Hay que creer en Él. Problemas de iglesia. Es una realidad que a medida que avanzamos, que a medida que las iglesias crecen, también crecen los problemas. Y yo creo que como pastores nosotros no podemos ahí afligirnos y decir, entonces quizás mejor me quedo, ¿verdad? Con los 10 que tengo, mejor me quedo con los 50, mejor me quedo con los 100 o mejor me quedo con los 1000 que tengo. No, el Señor quiere que la confianza esté en Él. Esa palabra es mía, esa palabra es para mí. Usted tome su parte. ¿Por qué? Porque el que le ha ayudado a usted, si usted lidera un grupo pequeño, le va a ayudar también cuando usted lidere un grupo grande. Claro, hay que ser fieles al Señor. Hay que creer que Él nos da la fortaleza para vencer, para ser vencedores en cualquier circunstancia de la vida. Claro, si yo digo, no, ¿verdad? Y tengo el talento, la suficiencia, y por eso hay multitud, entonces ya fallé. ¿Por qué? Porque el Señor me podría avergonzar y podría decirme, no es tu fuerza, soy yo, ¿verdad? Pero si ponemos al Señor en el lugar que Él debe de estar, le digo, Él va a hacer maravillas. Y número 3, hermanos, es necesario crecer en fe. Para haber de pasar hasta el otro lado es necesario crecer en fe. Decíamos que el Señor debe de ir con nosotros, ahí en nuestra barca, en nuestra vida, que nuestra confianza debe ser plena solamente en el Señor, pero hay que crecer. En una oportunidad, cuando el Señor iba a realizar un milagro de sanidad, el Señor le preguntó a la persona y le dijo, ¿tú crees que puedes realizar, que yo puedo realizar este milagro? Y el hombre le dijo, sí, creo, pero aumenta mi fe, le dijo. Nosotros también bien pudiéramos decirle hoy al Señor, Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Yo mismo les decía hace un rato que anoche yo el papelito que tomé era acerca de la fe, porque yo quiero que el Señor me haga una persona de fe. Bueno, yo creo que todos ya somos personas de fe, lo creo, pero necesitamos crecer en fe. Yo necesito crecer en fe. Dice el versículo 24, y vinieron a él. ¿Y qué hicieron? Le despertaron, porque el Señor iba ahí, ¿verdad? Cansado, se durmió. El Evangelio de Mateo dice que iba en la popa del barco, allí iba, ¿verdad? No buscó un lugar cómodo, sino que donde sea, él se acostó y se durmió. Vienen ellos corriendo y le despiertan, y me llama la atención esas palabras. Le dicen, maestro, maestro, que perecemos. Cuando usted tiene un problema, llega ahí con cuidadito, donde el vecino o la vecina
No, si es posible, le aporrea la puerta, ¿verdad? Y si necesito que me ayude, tengo un problema, tengo una necesidad. Y bueno, cuando hay confianza con las personas, se hace eso. Pero aquí en este caso no es con una persona, es con el Señor. Y le dijeron, maestro, nos morimos, ¿verdad? Nos ahogamos. Y el maestro, que es tan precioso, él se levanta. Despertando él, dice, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Eso me gusta, ¿verdad? Cuando se hace bonanza, ya se imagina usted una tempestad tan terrible, ¿verdad? Y si fuera un barco grande de los que hoy son, ¿verdad? De los de vela, que le hace para un lado y le hace para otro y se mira como que ya va a caer. Pero cuando se levanta el maestro y le dice, porque los otros evangelios dice que le dijo, calla, enmudece, le dijo al viento. ¿Cuántos hemos estado en el mar alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos. Y hay momentos, bueno, no he visto tantas tempestades, pero solo recuerdo una vez, veníamos en una madrugada, no vaya a parecer tan espiritual, ¿verdad? Pero lo que voy a decir es real. Veníamos de una misión, de un sábado que nos habíamos ido desde un día antes y luego veníamos en la madrugada porque era un lugar lejano y pasamos allá por el puerto de la Libertad y recuerdo cómo estaba todavía algo oscuro y nos hicieron que entráramos al muelle y estábamos viendo ahí. Y todo así bien oscuro allá a lo lejos, y solo se oía que los retumbos le hacían zum, allá a lo lejos, tum, fuerte. ¿Qué no será entonces si uno estuviera en una embarcación y estuviera a punto de hundirse? Yo digo que ha de ser de miedo. Bueno, esta experiencia no la cuento mucho, pero la primera vez que yo me subí en una lancha di lástima. Me bajé porque entramos a una isla hace como unos 23 años quizás, y cuando salimos ya a tierra seca en la isla, no hombre, yo miraba que todo daba vuelta y me agarró de todo. Solo eso voy a decir nada más, que me agarró de todo. No hallaba que hacer, sentía ganas de salir corriendo para todos lados y me agarró de todo. Hasta ahí nomás voy a decir. Por eso tenía un poco de temor un día de esto que fuimos a una isla otra vez con unos estudiantes. Hoy sí era una misión ya con los hermanos estudiantes y tenía un poco de temor porque dije yo, ¿qué tal si cuando me suba de nuevo me agarra igual? Pero no, gracias a Dios no. ¿Verdad? Entonces es un poco temeroso eso del mar. Pero el Señor lo reprendió y ellos todavía se quedaron preguntando. Dice el 25 y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esa es una reprensión. Yo dije al principio de este mensaje que el Señor nos consuela, es verdad, pero a veces nos reprende también. Bueno, ¿y dónde está tu fe? Hay gentes mismas inconversas que Dios usa a veces para de hacernos entrar en razón. Bueno, ¿y usted que no es cristiana? Le dicen a la persona. Dice la hermana, qué pena que alguien que no es cristiano o cristiana me está diciendo lo que yo tengo que hacer. En el momento no nos va a gustar. Yo estoy seguro que si alguien me dijera a mí, bueno, ¿y usted que no es pastor? Ay, para mí fuera una pena. ¿Y usted que no predica? Qué pena, ¿verdad? Sí, porque nosotros somos listos y claro, debemos hacerlo. De inyectar fe a la persona, ¿verdad? Y decirle, créale al Señor, Dios la va a sacar de ese problema, Él le va a sanar, Él le va a proveer y todo eso. Y declaramos palabra y bueno, con la ayuda del Señor esas palabras se cumplen. Pero ¿qué cuando nos toca a nosotros? ¿Verdad? Cuando los que predicamos como los que anunciamos o las hermanas de aquí que predican, cuando tiene que enfrentar esa situación y decir, esa palabra yo le he predicado. Esa palabra, ¿verdad? Yo debo de creerla y de aplicarla a mi vida. Siempre anunciamos y decimos, esa palabra fue primero para mí. Pero hermanos, muchas veces solamente la decimos para congraciarnos con la gente. Tiene que ser una realidad, tiene que ser verdad en nuestra vida. Cuando venga el momento de dificultad, el momento de angustia, Señor, ayúdame. Así como estos hombres lo hicieron. Bueno, el otro relato que es diferente a este, ¿verdad? Cuando el Señor no iba con ellos, sino que la Biblia dice que venía como a la madrugada, venía caminando y primero se sorprendieron.
Uy, dijeron ellos, un fantasma. Y el Señor les dijo, tengan calma, yo soy. Y Pedro, ¿verdad? Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya y camine hacia ti. Ven, le dijo el Señor. Y comenzó a caminar. Pero cuando vio, dice, todas las olas y la tempestad que estaba, comenzó a hundirse. ¿Qué dijo él? Señor, sálvame. O sálvame, maestro, como dice otro evangelista. Entonces la angustia, la tribulación, el momento debe de propiciar no que huyamos, no que nos vayamos de la congregación o que reneguemos de Dios. Debe de propiciar que le digamos, sálvame, maestro, porque Él es el que le va a ayudar en su momento de dificultad. Sálvame y Él hará esa obra. Y como dice ese versículo 24, se va a hacer bonanza. Y nos vamos a asombrar. Y eran discípulos, eran apóstoles, pero ellos dijeron, ¿y quién es este? Todavía no sabían. ¿Quién es este? Que aún el viento y las olas y el mar, ¿verdad? Le obedecen. Como que nosotros hoy, ¿verdad? Cuando hay un milagro y dijéramos, bueno, ¿y quién es Jesús? Pues, y Jesús yo no lo había considerado, que Él es el Dios Todopoderoso. Porque hoy tenemos más información que los discípulos, por cierto. Hoy sabemos más nosotros quién es el Señor Jesucristo. Ay, mi Salvador, puede decir usted. Ay, mi Señor. Ay, es mi proveedor. Ay, es mi médico. Es mi amigo. En el buen sentido, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que es su amigo, pero para tomarlo así como cualquier cosa. No, el Señor no es así. El Señor es nuestro amigo fiel, pero la amistad de verdad. Eso es el Señor. Quiero que oremos. Demos gracias al Señor, hermanos, porque en esos momentos de tribulación, de angustia, Él está por cada uno de nosotros. Quiero que cerremos los ojos y le digamos, Padre, gracias. En esta hora maravillosa, mi buen Rey, mi buen Dios, queremos alabarte, exaltarte, bendecirte. Mi Dios eterno, sé que hay situaciones difíciles en la vida. Hay momentos angustiantes. Pero tú has dicho, pasemos al otro lado. Hay confianza, hay seguridad. Aunque haya obstáculos en el camino, sabremos que vamos a llegar. Sabemos que vamos a llegar hasta el otro lado. Señor amado, glorifícate en las situaciones, en los momentos de dificultad y angustia. Señor, solo tú puedes libertar, sanar, hacer ese milagro que tu hermana, que tu sierva, Señor, que tu siervo está presentando delante de ti. Mi Rey eterno, te pedimos que te glorifiques en ese momento angustiante, en ese momento, Señor, de necesidad. Oh, mi Rey, mi Dios, somos necesitados a cada momento de tu provisión, de tu sanidad, oh Dios, de tus fuerzas. Cuando estamos tristes, necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra. Oh, mi Cristo, sé tú con nosotros, Señor. Consuela a aquel que está triste, Señor. Consuela al que está desalentado, mi amado Dios. Pues las fuerzas humanas se acaban. Las fuerzas muchas veces se van, pero ahí estás tú, Señor, para hacer el milagro, para hacer una obra preciosa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Rey, tú eres el Señor de nuestra vida. Te honramos y te exaltamos, Señor. Oh, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que hagamos una oración hoy especial